el valor. ¿Ves? Entonces, terminas la medición, retiras, desinflas y ya está. Es práctica, obvio. Todo es práctica. Ahí. Bien. Ahora. ¿Estamos? Bien, paso. Saturación de oxígeno. A ver si uno tiene pila. Estos también son de Jane. Sí. Profe, ¿sabe que un tensiómetro digital que tienen mis padres es que se pone en la muñeca? Sí. Y es Aspen. O sea, en teoría sería bueno. Sí, absolutamente. Los Aspen son buenos. Sí. Y deberías estar Hay validado, una ¿no? lista. Sí, están validados. Hay un... espérate, lista de tensiómetros validados, homologados. En Argentina. Incluso, mira, a ver este. Me da error la página. Bueno. Ahí está, mira. Es de 2023, re viejo. No se ve. Bueno, en las páginas de la Asociación Cardiológica Argentina, Asociación... Ajá. A ver, esta. Porque la otra vez la estábamos mirando y veíamos la lista. Etiquetado de productos, señora Berta. Mira, te voy a compartir la. ¿Están viendo? Esta es la página de la Fundación Cardiológica Argentina, ¿no? Y acá hay mucha información, novedades, ¿sí? Eventos y los destacados, ¿no? Como etiquetado de productos, ¿sí? Donde estos productos, ¿sí? Alertan, ¿sí? Sobre el cuidado cardiovascular y los productos que tienen y cómo pueden influir en la tensión arterial. Cómo cuidar el corazón, alimentación saludable, actividad física, no fumar. Todo tips, ¿viste? Y miembros protectores, o sea, sal Genser, esta sal de Genser es una que viene con bajo contenido de sodio, sal saludable, qué sé yo. Los productos Cachamay, incluso hay marcas que están con Cormillot, ¿viste? No sé, avalado por Cormillot, ¿Alguien había levantado la mano? Richard, dígame. Profe, consulta, ¿esas diapos lo vas a subir todo ahora después del carro? No, quedamos que no vamos a subir las diapos, que hay que sacarle captura e ir anotando la clase. Bueno, profe, listo. Si te falta alguna, las pasamos y le haces captura. Antes de terminar. Ahí seguramente mis compañeros lo hicieron, así que le voy a pedir a ellos. Joya. Bien. Gracias, profe. Ya voy a encontrar la lista porque en algún momento, en algún lado la tenía. La lista de los tensiómetros. Lo mismo los dispositivos médicos, todos. Hay una lista de lo que es validado por ANMAT, ¿sí? Pero Aspen está dentro de ellos. Eso estoy segura porque nosotros tenemos en el sanatorio. Bueno, vamos a valorar la saturación de oxígeno en sangre, ¿sí? La saturación de oxígeno en sangre nos va a permitir detectar, ¿sí? El porcentaje de oxígeno que está presente en la hemoglobina, ¿sí? ¿Cuánto efectivo está haciendo el intercambio gaseoso que produce la respiración, ¿sí? Si ese intercambio gaseoso se está llevando a cabo de manera correcta. Entonces, nosotros con el pulsioxímetro vamos a valorar, ¿sí?
la saturación de oxígeno en sangre. El pulsioxímetro, por un sistema de luces, de diodos, ¿sí? Un diodo emite un pulso de luz roja, ¿lo ven? ¿Sí? Y del otro lado tiene un diodo receptor, ¿sí? Entonces, paso las diapos y después lo vemos, ¿sí? El porcentaje de oxígeno lo vamos a valorar en por ciento de oxígeno en la sangre, en la hemoglobina, que es quien transporta el oxígeno. Nosotros recordemos que el corazón y los pulmones trabajan en conjunto realizando el intercambio gaseoso del dióxido de carbono que viene en la sangre venosa por el oxígeno que respiramos. Y luego se distribuye la sangre oxigenada a los tejidos y a los órganos, ¿sí? Entonces, a partir de la información que nosotros vamos a recolectar, vamos a determinar si los pulmones están funcionando de manera correcta en su función del intercambio gaseoso, ¿sí? Asociado a el porcentaje o la capacidad de trabajo de los pulmones, ¿sí? Teniendo en cuenta que esto se puede ver alterado por patologías como patologías respiratorias, neumonías, ¿sí? Patologías bronquiales, patologías como la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vos pensás que en los conductos donde va a ingresar el oxígeno y se va a producir el intercambio, hay obstrucciones, se van disminuyendo sus calibres y se va impidiendo el intercambio correcto, ¿sí? Cuando hay patologías más severas como patología oncológica y partes de los pulmones no funcionan porque hay nódulos, porque hay abscesos, cuando hay derrame pleural, cuando hay derrame pericárdico, ¿sí? Todas esas cuestiones van a ir teniendo resultado en el intercambio, ¿sí? Y se va a ver reflejado en el porcentaje de oxígeno en sangre, ¿sí? Y como consecuencia, ¿sí? Puede traer efectos negativos para la salud, teniendo en cuenta que si los órganos y los tejidos no reciben el suficiente aporte de oxígeno, va incrementándose el daño, produciendo acidosis y llegando a niveles peligrosos, ¿sí? Este dispositivo es el pulsioxímetro y en su pantalla nosotros vamos a ver los valores asociados a el porcentaje de oxígeno en sangre y la cantidad de latidos por minuto. ¿Sí? Ahora está leyendo. Mira. 97, 74, 98, 73. Tengo un poquito taquicárdica. No, estoy bien. 70 latidos por minuto, está correcto. 98 de saturación de oxígeno en sangre, está perfecto. ¿Sí? ¿Identifican los valores? Lo ideal es que estén entre 95 y 98, ¿sí? Cuando están por debajo, vamos a tener incrementado el riesgo, ¿sí? de hipoxia, que es la disminución de oxígeno en sangre, la hipoxia. Entonces, con el pulsioxímetro y sus sistemas de luces, un diodo, que es como un foquito rojo que emite una luz, y esa luz es absorbida por los capilares y los capilares que llevan sangre en la yema del dedo, ¿sí? Entonces, esa sangre que tenemos ahí nos absorbe la luz y esa luz es absorbida y detectada por el otro componente. Acá yo estaba, mientras hablaba y les trataba de explicar, me vi que yo tengo la uña pintada, ¿sí? Se asocia, ¿sí? A los esmaltes, ¿sí? O a los esmaltes muy oscuros, errores en la valoración, ¿sí? En este caso, parece que el esmalte no llega a incrementar un error o a producir un error o a arrojar un valor erróneo, porque lo que sucedería es que al pasar la luz roja y atravesar, queda detenida por la capa de película oscura que tiene la uña por la pintura, ¿sí? Bueno,
en este caso, este esmalte resiste, ¿sí? Y deja pasar la luz que está ahí, ese foquito rojo, esa emisión de luz, atraviesa, ¿sí? Los capilares de la yema del dedo, atraviesa la uña, en este caso, y es recolectado por el sensor receptor, ¿sí? Fíjate, entonces, tenés el emisor de luz roja, atraviesa la estructura del dedo y este receptor, ¿sí? Recolecta la cantidad de luz que ha sido absorbida o no, ¿sí? Entonces, se sugiere, ¿sí? No realizar la medición con las uñas pintadas para no encontrarnos con errores. En algunos procedimientos quirúrgicos se les solicita a los pacientes que vayan sin esmalte o que sea un esmalte claro, ¿sí? Para que permita el paso de la luz. Pero bueno, este dejó pasar bien. Hacía rato que no estamos con la uña pintada dando esta clase y ahora me di cuenta que yo voy en contra de la teoría. Fíjate vos. Esperar 30 segundos, ¿sí? Una vez que nosotros lo colocamos, tenemos que esperar 30 segundos, ¿sí? Para que el valor hallado sea representativo, ¿sí? Y bueno, siempre un valor... Cuando te colocas un pulsosímetro. ¿Para qué le voy a mostrar al vecino? Cuando te colocas un pulsosímetro en tu dedo y presionas el botón, las luces LED en su parte superior emiten una luz roja y otra infrarroja. Estas dos luces atraviesan el dedo y son detectadas por un sensor que hay abajo. La función de la hemoglobina es transportar oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. Una molécula de hemoglobina con oxígeno absorberá más luz infrarroja, mientras que una molécula de hemoglobina sin oxígeno absorberá más luz roja. Por tanto, una mayor absorción de luz infrarroja indicará una mayor concentración de oxígeno, mientras que una mayor absorción de luz roja sugiere un nivel más bajo de oxígeno. Y de esta forma el sensor detecta la cantidad de oxígeno que tenemos en sangre. ¿Qué te parece? ¿Sí? Por eso el esmalte puede llegar a detener la luz roja y arrojar error o dejarla pasar. En este caso, al ser una película gruesa, ¿sí? No deja pasar, no dejaría pasar, pero bueno, este parece que es fino. Recuerden que, como dice la información, quien transporta el oxígeno es la hemoglobina. Entonces, nosotros, con la medición de la saturación de oxígeno en sangre, vamos a detectar qué porcentaje de oxígeno transporta la hemoglobina. ¿Sí? ¿Lo anotaron? Eso no está anotado en ningún lado. Pero después última buscan los videos de Carlos el enfermero. ¿Cómo dijo, profe? Que la saturación de oxígeno nos permite determinar qué porcentaje de oxígeno transporta la hemoglobina. O el porcentaje de oxígeno en sangre presente en la molécula de hemoglobina. Quien transporta la sangre es la hemoglobina. Quien transporta el oxígeno es la hemoglobina, que es un componente de la sangre. ¿Sí? Entonces, vos pensás que si esa hemoglobina lleva poco oxígeno, ¿sí? Me va a dar un porcentaje bajo. Por consiguiente, un bajo aporte de oxígeno a los tejidos. ¿Sí? Bien, causas probables de la hipoxemia, que es el valor disminuido de oxígeno en sangre. Problemas respiratorios asociados a patologías pulmonares como asma, EPOC, neumonía, fibrosis pulmonar, que son todas patologías que dificultan el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono en la sangre, ¿sí? Es como que pensá que los pulmones son una esponja, ¿sí? Y esa esponja está vieja, ¿sí? O está dura y no puede absorber por completo, ¿sí? Entonces, fíjate que si esa esponja nosotros le cortamos una parte y vamos a tener menos porcentaje funcional.
Es lo que pasa cuando hay lobectomías de los pulmones, ¿sí? Porque los pulmones tienen lóbulos. Asociado a condiciones patológicas, suelen extirparse a veces esos lóbulos, disminuyendo la superficie funcional de los pulmones, ¿sí? Pero asociarlo también a una fibrosis pulmonar, a otras patologías como la neumonía, todo el porcentaje funcional del pulmón disminuye, ¿sí? En cuanto a su superficie funcional. Las obstrucciones de las vías respiratorias, por ejemplo, la asfixia, cuando por una obstrucción mecánica se dificulta el paso del oxígeno por las vías respiratorias, ya sea por asfixia o atragantamiento o por obstrucción de las vías respiratorias, ¿sí? Cuerpos extraños. Anafilaxia, que la anafilaxia es una reacción alérgica muy severa que produce edematización en las estructuras del cuello, lo que disminuye, ¿sí? el espacio por el que pasa el oxígeno o el aire cuando nosotros respiramos, ¿sí? Patologías que se asocian a edematización del cuello, inflamación de los ganglios, linfomas, ¿sí? Donde todos los ganglios del cuello aumentan de tamaño y se va comprimiendo, se produce disfagia y disnea, ¿sí? Problemas cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre porque se queda sin fuerza, ¿sí? Y no llega a oxigenarse por completo la sangre, porque va muy despacio, ¿sí? Y problemas cardiológicos congénitos, problemas estructurales del corazón que, por ejemplo, disfunciones o problemas valvulares, disfunciones o problemas en la mecánica del corazón, arritmias. Todas estas condiciones dificultan o incrementan el riesgo de disminución del oxígeno en la sangre. ¿Sí? Entonces, el pulsioxímetro es este dispositivo electrónico que me permite valorar el porcentaje de saturación de oxígeno en sangre, el porcentaje de oxígeno que transporta la hemoglobina y también me permite valorar la cantidad de latidos por minuto, ¿sí? Dejándolo realizar la medición por 30 segundos para tener una medición fiable. ¿Mm? Un segundo, me lo puse de nuevo. Ahí clavó en 97. ¿Sí? Perfecto. Pasamos. Asociado también a la disminución de oxígeno en sangre, altitudes elevadas, ¿sí? Cuando hay menos oxígeno asociado a los niveles de altura a lo que nos encontramos con respecto al nivel del mar. Anemia, que es la disminución de glóbulos rojos o hemoglobina en la sangre, que es quien lo transporta, ¿sí? Entonces, al haber menos glóbulos rojos o menos hemoglobina, hay menos agentes que transportan el oxígeno, ¿sí? Envenenamiento por monóxido de carbono, expuestos a largo plazo a aire viciado, como es el monóxido de carbono, que es un gas, ¿sí? En lugar de estar respirando oxígeno y nuestra hemoglobina transportar oxígeno, va a transportar más dióxido de carbono, produciendo la toxicidad y el envenenamiento de los tejidos, ¿sí? Y la apnea de sueño, que es cuando se interrumpe la respiración asociado a determinadas patologías, ¿sí? Se reduce el nivel de oxígeno en sangre en función del tiempo que dure esa apnea y la sucesión de apneas, ¿sí? Bien. Síntomas de la hipoxemia. ¿Qué síntomas se asocian a la disminución del porcentaje de oxígeno en sangre?
dificultad para respirar, que es la disnea, sensación de falta de aire. Imagínate que se siente que falta el aire, entonces la persona empieza a respirar por ahí más agitado. Taquicardia, aumento del ritmo cardíaco. Cianosis, que es la coloración azulada de la piel, los labios y las uñas por falta de oxígeno. Fatiga, sensación de cansancio, confusión, dificultades cognitivas, confusión mental, mareos, sensación de vértigo o inestabilidad, dolor de cabeza, especialmente si la hipoxemia es severa. ¿Sí? Les conté de mi amiga que tenía vértigo y mareos. El otro día no les conté. Les conté a todos los otros entonces. Tengo una amiga que primero empezó el marido y tenía mareos, náuseas, inestabilidad. Bueno, fue al médico, le dio unas pastillas, como si tuviera vértigo asociado a cuestiones del oído, ¿sí? Los otolitos y otras cuestiones. Y después a los 2 días empezó ella con los mismos síntomas. No le dieron pelota, ella seguía trabajando, no estaba tan mal, pero él quedó tirado en la cama hasta que empezó a hacer calor y apagaron la estufa. Y empezaron a andar bien. Fue el gasista y detectó una pérdida de gas en la estufa. Y las sensaciones que tenían eran la mayoría de estas. ¿Sí? Porque estaban teniendo un envenenamiento así como muy progresivo. ¿Viste? Bueno, cambiaron la estufa, por supuesto. ¿Sí? Pero se dice entonces que, bueno, el monóxido de carbono es ese asesino silencioso. ¿Sí? Porque no llegamos a detectarlo hasta que sentimos más agudamente los síntomas. ¿Sí? Esta época es especial para eso. Complicaciones de la hipoxemia, ¿sí? Asociado a la disminución de oxígeno en sangre, si no es tratado adecuadamente, detectado a tiempo, como en este caso que le pasó a mi amiga, ¿sí? Puede llevar a daño en los órganos por toxicidad acumulada. Los órganos pueden sufrir daño si no reciben suficiente cantidad de oxígeno y puede afectar principalmente al cerebro, ¿sí? Insuficiencia respiratoria. Puede llegar a ser necesaria la ventilación mecánica asociada a la necesidad de recuperación, porque el cuerpo está fatigado y las funciones no llegan a llevarse a cabo de manera correcta, entonces es necesaria la ventilación mecánica. Asociémoslo a cuando estaba el COVID, ¿sí? Que generaba una neumonía bilateral, dificultando el intercambio de oxígeno en sangre y la mecánica respiratoria más el agotamiento físico que tenía la persona, no llegaban a cumplir las necesidades de intercambio. Entonces, se los colocaba en respirador artificial. ¿Sí? Respiración mecánica. Acidosis, cuando acumulado ese ácido tóxico en el cuerpo, sin oxígeno, ¿sí? Se produce acidosis en la sangre y asociada a esa acidosis o cetoacidosis, la muerte. ¿Sí? Casos graves, cuando no es suficiente el aporte del respirador mecánico y cuando el daño es irreversible. ¿Sí? ¿Bien? Tratamiento, oxigenoterapia, administración de oxígeno suplementario con una mascarilla, con una cánula, con el panel, ¿sí? Más, si es necesaria la ventilación mecánica, medicamentos asociados a las patologías cardíacas para eliminar, manejar los líquidos del cuerpo, los líquidos del medio interno, medicamentos entonces, ventilación mecánica, tratamiento de la anemia para mejorar la cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina para que haya más componente de oxígeno en el torrente sanguíneo y en algunos casos para reparar ciertos daños, ¿sí? Intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, cambio de válvulas, por ejemplo, la válvula aórtica, la válvula mitral, o también en patologías más severas donde hay obstrucción de las vías respiratorias, ¿vieron la traqueotomía? ¿Sí? Abre un paso para la respiración. Bueno, bien, vamos a dejar hasta ahí
porque les traje un pequeño cuestionario para que ustedes lo resuelvan y me lo entreguen en un ratito, ¿sí? Es facilito, múltiple choice y de escribir, pero para ver cómo vamos registrando la información y se van registrando lo más importante, ¿sí? Bueno, profe. Richard, ¿necesitas que pasemos alguna diapo de nuevo para hacerle captura o algo? Sí, profe. Decime cuál. Las del manómetro, citoscopio. Sale. Estas, mirá, voy para atrás y me vas diciendo en cuál me quedo. ¿Esa? Ajá. Ahí está. Sí, esa también. Ok. La dejo. Ahí está, listo, profe. ¿Esa nomás? Sí, está bien. Listo. Bueno, ahora les voy a mandar una que dice pruebita. Profe. Sí. ¿Me podrá pasar la diapo también de la saturación de saque? Porque justo cuando usted dictó, no me escribía la lapicera, me puse a borroñar. Dale, no hay problema, no hay problema. Vos avísame. Sí, sí, no la quise interrumpir, pues sí, explicar. Pero no, si tenés que decirme. Esta es la primera. Sí, eso fue lo que dictó, creo, ¿no? Sí, No sé si lo toman como dictado, me muero, gracias. No, porque yo este año me propuse hablar más despacio, porque si no siempre hablo re rápido. Entonces digo, bueno, capaz que van anotando. Yo creo que usted había pasado ese, dijo, tomen apunte de esto y quise escribir. Sí, en realidad lo que dije, tomen apunte de esto, cuando les dije que la molécula de la hemoglobina en la sangre transporta el oxígeno. Es la hemoglobina la que transporta el oxígeno y nosotros detectamos el porcentaje de oxígeno que hay presente en la sangre a partir de la hemoglobina. Por eso, si está anémico, tiene baja hemoglobina, tiene bajos glóbulos rojos, por consiguiente, menos transporte de oxígeno. ¿Viste? Ahí está, profe. Gracias. Genial. ¿Esta? ¿Estamos? Decime si falta alguna. Joya. Y les voy a compartir ahora. Enviar. No, acá no es. Es. Ustedes son 20-25, ¿no es cierto? Sí. Cintia Paz, perfecto. A ver si me sale bien enviarlos, ¿eh? También yo estoy a prueba. Bueno, les mandé ahí. Bien. Por correo electrónico les va a llegar, no está en el trabajo, ¿eh? ¿Te llegó, Cori? Sí, profe. Genial. Bueno, háganlo y cuando lo tengan me lo mandan. Ale. Profe, yo tuve que salir, estoy escuchando la clase, pero ¿puedo entregar más tarde el cuestionario? No, la idea es que lo entreguen antes de las 7 o a las 7. ¿Sí? Bueno, voy a tratar de llegar, creo que no llego, Dale. pero bueno. De última, hacelo igual. A mí me va a quedar registrado el horario en que me lo mandaste. Y te voy a restar medio presente. Chao. Bueno, Vero. Sí. No tomé asistencia todavía. No pasa nada. Les voy a registrar la asistencia con el trabajito. Así que hacelo tranquilo y me lo mandás. ¿Sí? Muy bien. Profe, Sí. estoy igual que Ale, yo estoy en horario de trabajo ahora.
Voy a ver si me hago un ratito y lo hago el trabajo. Un formulario de Google con múltiple choice. Solo hay una sola o dos de Dale. escribir nada más. Es para hacerlo rápido Bueno. nomás. La idea era que pudieran Ujú. interpretarlo, ¿sí? Y hacerlo. ¿eh? Dale, ahí si encuentro un ratito lo hago. Voy a tratar Dale. que sea antes de las 7. Dale, Gracias. dale, tranqui. Si no, no pasa nada, hacelo igual, ¿sí? Porque la idea es que lo puedan completar. Es como para ir haciendo así como una autoevaluación de cómo estamos con la terminología, con la información, si falta algo, si hay que reforzar. ¿eh? No, no, tenés que resolver, es para resolver ahí, en el formulario. ¿Sí?